que el que entra ya no sale. Porque será una noche espeluznante, terrorífica. Aradia Radio. Seguimos en línea. Ha comenzado tu programa Magia y Esoterismo, un espacio dedicado al mundo de lo sobrenatural. Magia y Esoterismo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa de Magia y Esoterismo. En locución me presento, Mauricio Mendoza les da la bienvenida a este espacio radiofónico y visual, el cual estamos transmitiendo a través de la señal de Aradia Radios, Radio Paranormal, y a través de nuestro canal de televisión de Grupo Medios Mendoza. Y bueno, el día de hoy tenemos a nada más ni menos que un gran tema. Tenemos al maestro Alexander, que el día de hoy nos trae un gran tema sobre la Santa Muerte y cómo la acoge, cómo la recibe la Iglesia Católica. Y bueno, para que estamos completamente en vivo, dejen sus comentarios por favor en la cajita. Saludo a toda la gente que nos está escuchando en formato radial. Y bueno, maestro Alexander, qué interesante el tema de hoy, la Santa Muerte y pues esta inclusión que tiene la Iglesia Católica hacia la Niña Blanca. Dicho esto, maestro Alexander, bienvenido, buenas noches y adelante con el tema. Rápido, ya que el temita es un poco largo y voy a buscar la manera resumida de explicarles, pero que al mismo tiempo sea comprensible y bastante explícita. El tema de hoy, como pudieron ver el título, la Santa Muerte y su rechazo con la Iglesia Católica. Es un tema. Hablar de la Santa Muerte no es nada nuevo. Hay muchos programas sobre la Santa Muerte, no solo hechos por mí, sino por muchos otros maestros. Y el tema del rechazo o la visión que tiene la Iglesia Católica de la Santa Muerte tampoco es nuevo. Pero francamente, muy poco tocado. Vemos más en los sitios web, programas, libros, etcétera, etcétera, de Santa Muerte enfocado en lo que es los hechizos, y muy poco hacemos la comparación y el por qué esa adversidad que existe con la Iglesia Católica. A pesar de que hoy día muchos creyentes en la Iglesia Católica también trabajan con Santa Muerte o viceversa, existen muchos puntos importantes que es imprescindible analizarlos para tener el conocimiento del porqué de este rechazo por algunos sectores católicos o religiosos respecto a la Santa Muerte. Podemos iniciar nuestro programa diciendo que en gran parte el rechazo de la Iglesia Católica al culto de la Santa Muerte es por considerarlo incompatible con la fe cristiana. Según la Conferencia del Episcopado Mexicano, este culto distorsiona los valores fundamentales y promueve una cultura de muerte y violencia. Para esto existen algunos puntos claves del rechazo que son la incompatibilidad con la fe cristiana. Se considera que el culto a la Santa Muerte es una forma de idolatría y va en contra de la enseñanza cristiana sobre la vida eterna y la resurrección. Está también la asociación con la violencia y el crimen. La Iglesia Católica ha condenado el culto a la Santa Muerte por la asociación que tiene con el narcotráfico y la violencia, y ha pedido incluso a los fieles o devotos que se alejen de esta práctica. También está la desviación de la verdadera fe. Existen sacerdotes católicos
que consideran que el culto a la Santa Muerte es un invento del demonio y que los fieles deben enfocarse en la verdadera fe cristiana. También tenemos el peligro para la espiritualidad. La Iglesia Católica advierte que el culto a la Santa Muerte puede ser peligroso para la espiritualidad de las personas y llevarla a la superstición y al pecado. Un punto importante para analizar respecto a esto es en qué se basa la Iglesia Católica cuando dice que la Santa Muerte va en contra de la enseñanza de la vida eterna y la resurrección. Esto se basa en diferentes aspectos o diferentes puntos o razones fundamentales como son: 1. La muerte no es un ser santo. La Iglesia enseña que la muerte es un resultado del pecado y no un ser divino o santo que deba ser venerado. Según las escrituras bíblicas, la muerte llegó a la humanidad como consecuencia del pecado original. Otro punto importante es que la adoración a la muerte es idolatría. La Iglesia considera que adorar a la muerte o a imágenes que la representan es idolatría, ya que se está atribuyendo poderes divinos a algo que no los tiene. Esto va en contra del primer mandamiento que prohíbe la adoración a otros dioses o imágenes. También hay que tomar en consideración un punto importante, que es que la Iglesia no ha aprobado su culto. La Iglesia Católica en ningún momento hasta ahora ha aprobado el culto a la Santa Muerte y que considera que es una práctica incompatible con la fe católica. Y también respecto a la enseñanza sobre la muerte y la resurrección. La Iglesia te enseña que la muerte es un paso hacia la vida eterna y que los creyentes deben prepararse para encontrarse con Dios a través de la fe, la oración y los sacramentos. La resurrección de Jesucristo es la garantía de la vida eterna para los creyentes. Tenemos también la importancia de la preparación para la muerte. La Iglesia enfatiza la importancia de prepararse a la muerte a través de la fe, la oración y los sacramentos, como dije anteriormente, en lugar de buscar la intervención de la muerte como un ser divino. Tomando en cuenta todos estos puntos en que la Iglesia Católica se basa para rechazar el culto a la Santa Muerte y no considerarla una entidad divina, un ser divino, podríamos pensar, entonces, ¿dónde surge la Santa Muerte y cómo llega a ser considerada o venerada por muchas personas y tomada como una deidad? Sabemos bien, ya lo hemos visto en programas anteriores, en cursos, incluso hay libros que hablan sobre esto, que la Santa Muerte surge de la mezcla de creencias prehispánicas y catolicismo en México. Sus orígenes se remontan a la veneración de dioses mexicas como Mictlantecutli, me disculpan la pronunciación, y Mictecacihuatl, asociados con la muerte y el inframundo. Con la llegada de los españoles, estas creencias se sincretizaron con el catolicismo, dando lugar a la figura actual de la Santa Muerte. Entonces es importante, en base a todo esto, conocer las características de la Santa Muerte. Primero que todo, tenemos que es una deidad femenina. Representa la muerte y es considerada una figura poderosa y protectora. Sus símbolos y sus colores. Sabemos que cada color de su vestimenta
tiene un significado específico, como el blanco podríamos decir que es para la paz y el rojo para el amor. También que ella es protectora y guía. Es vista como una figura que protege y que guía a sus devotos en momentos difíciles. Está también el sincretismo religioso que combina elementos de la religión prehispánica y el catolicismo. Resumido, podemos decir que la Santa Muerte es considerada una deidad por sus seguidores, quienes la veneran como una figura que puede brindar protección, salud y justicia. Su culto se ha extendido en México y otros países, especialmente entre personas que se sienten marginadas o buscan una conexión más directa con la muerte y la espiritualidad. Tomando en cuenta todo lo que hemos dicho anteriormente, vemos que, de acuerdo a la filosofía cristiana, la muerte es considerada como el castigo del pecado y que la Santa Muerte es por sus devotos, sus creyentes, sus seguidores considerada una deidad. Desde un punto de vista filosófico, guarda relación el concepto de muerte con la Santa Muerte. Son conceptos relacionados, pero diferentes. Podemos comparar las diferencias viendo la muerte desde un punto de vista filosófico como, ya les dije, la finitud de la vida. La muerte es un tema fundamental en la filosofía, que nos lleva a reflexionar sobre la finitud de la vida y el sentido de la existencia. Es considerada un misterio que nos enfrenta a la incertidumbre y a lo desconocido, lo que puede generar ansiedad y miedo. Y por otro lado, también la muerte puede llevarnos a buscar significado y propósito en la vida y a cuestionar nuestros valores y creencias. La Santa Muerte es una figura simbólica. Es una figura simbólica que representa la muerte y la protección y es venerada en algunas culturas como una deidad. Es parte de un culto y una práctica religiosa que busca honrar y apaciguar a la muerte y obtener protección y bendiciones. La Santa Muerte puede ser vista como una forma de enfrentar la muerte y la incertidumbre y de encontrar significado y propósito en la vida. Ahora bien, veamos la relación entre la muerte filosófica y la Santa Muerte. Ambas se refieren a la muerte y su significado en la vida humana. Sin embargo, la muerte filosófica se enfoca en la reflexión y la búsqueda de significado, mientras que la Santa Muerte es una figura simbólica y un culto que busca honrar y apaciguar a la muerte. Aunque son conceptos diferentes, pueden ser vistos como complementarios, ya que la reflexión filosófica sobre la muerte puede llevar a una mayor comprensión y apreciación de la Santa Muerte y su significado cultural. Son conceptos relacionados, pero diferentes. Es un detalle que no podemos olvidar, que se refieren a la muerte y su significado en la vida humana de maneras distintas. En el culto a la Santa Muerte hay un detalle importante, es que muchos creyentes o devotos utilizan oraciones o rezos cristianos. Entonces, si la Iglesia cristiana o católica rechaza a la Santa Muerte como una entidad, ¿cómo se da este fenómeno de que se utilicen rezos cristianos en el culto a la muerte o la Santa Muerte? Esto es parte del sincretismo religioso, que ya sabemos que se refiere a la mezcla de creencias y prácticas de diferentes tradiciones religiosas. En el caso de México,
se lo podemos atribuir a la conquista española, que fue la que llevó a la imposición del catolicismo sobre las creencias indígenas prehispánicas. Los indígenas adaptaron sus creencias y prácticas a la nueva religión, incorporando elementos cristianos en sus rituales y creencias. Estos hechos mencionados son causa de que se haya dado la incorporación de rezos cristianos a través del tiempo. Los devotos de la Santa Muerte utilizan oraciones católicas como el Padre Nuestro, el Ave María en sus rituales y plegarias. Los símbolos cristianos como la cruz son reinterpretados y adaptados a la cosmovisión de la Santa Muerte. La fusión de tradiciones religiosas ha permitido que el culto a la Santa Muerte se adapte y evolucione en un contexto cultural específico. Ahora bien, esta fusión tiene una importancia, entre las cuales podemos mencionar es la supervivencia cultural. La fusión de creencias y prácticas ha permitido que la cultura indígena sobreviva y se mantenga viva en la actualidad. La Santa Muerte es un símbolo de la identidad cultural y religiosa de muchos mexicanos que combina elementos de diferentes tradiciones. Está la riqueza espiritual, que es la fusión de creencias y prácticas, ha enriquecido la cultura mexicana, creando una tradición única y compleja. Esta fusión de rezos cristianos en el culto a la Santa Muerte es un ejemplo del sincretismo religioso que ha permitido la supervivencia y la evolución de la cultura indígena en un contexto cultural específico. A pesar de que el culto a la Santa Muerte se ha extendido bastante en México y muchas regiones de Centroamérica, incluso América del Sur y América del Norte, Estados Unidos. Sobre todo en México, voy a enfocarme aquí. Existen habitantes o parte de la sociedad que la rechazan. Esto se debe a diferentes razones. La primera, como lo dije al principio y es el tema del programa, está la Iglesia Católica, que ha sido históricamente influyente en México y ha condenado el culto a la Santa Muerte, considerándolo, como ya mencionamos, incompatible con la fe cristiana. También tenemos la asociación con la violencia, ya que algunas personas rechazan el culto debido a su asociación con la violencia y el crimen. Sabemos que muchos de sus creyentes son sicarios, narcotraficantes, políticos corruptos, policías. Y bien, si nos ponemos a enumerar, nos va a hacer larga la lista. También tenemos el desconocimiento y el miedo. La falta de comprensión sobre el culto y sus prácticas puede generar miedo y rechazo en algunas personas. Y también tenemos que tomar en cuenta las diferencias culturales. México es un país con una gran diversidad cultural y no todos los habitantes comparten las mismas creencias y prácticas. El estigma social no se queda atrás. En algunos casos, el culto a la Santa Muerte puede ser visto como algo marginal o estigmatizado, lo que puede llevar a algunas personas a rechazarlo. Y los prejuicios y los estereotipos sobre el culto y sus practicantes pueden contribuir también al rechazo y la discriminación. Pero es importante que destaquemos algunos puntos como la diversidad de creencias. México es un país con una gran diversidad de creencias y prácticas y el culto a la Santa Muerte es solo una de las muchas expresiones religiosas que existen en ese país.
La importancia de la tolerancia. La tolerancia y el respeto hacia las diferentes creencias y prácticas son fundamentales para la convivencia pacífica y la riqueza cultural de un país, en este caso de México, y por qué no del resto de los países americanos que adoran a la Santa Muerte. A resumidas cuentas, el rechazo al culto de la Santa Muerte se debe a una combinación de factores, incluyendo la influencia católica, la asociación con la violencia, el desconocimiento y el miedo, las diferencias culturales, el estigma social y los prejuicios. Y bueno, pues vamos a ir a un tremendo corte para continuar con la segunda parte aquí con el maestro Alexander. Quiero comentarles que nos encontramos completamente en vivo a través de la señal de Aradia Radio, su radio paranormal, y a través de nuestro canal de televisión de Grupo Medios Mendoza. Así que vamos a ir a un tremendo corte y en un momento regresamos porque, pues sí, vamos a tener muchas cositas más el día de hoy aquí a través de la señal de Aradia Radio. Si tienen alguna pregunta, sugerencia, pues de alguna manera que nos la puedan comentar. También tenemos saluditos del público. Valeria Vega dice, lista Marta Salinas. Valeria Vega Alier dice, listo Marta Salinas. Joe Gina Agassi dice, muy buenas noches. Miel López García, hola, bonita noche, maestro, ya escapando este gran tema. Rebeca García también nos manda saludos, buenas noches, saludos a todos. Y Nicolás Alcaraz también manda saludos por Facebook, buenas noches, saludos. Todos ellos y ellas ya están aquí completamente en vivo. Vamos a un corte y regresamos con la segunda parte de este gran tema aquí en Magia y Esoterismo. No le cambien. En un momento regresa Magia y Esoterismo. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. Esperen, tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo. Cómeme como nosotros y ponte saludable. Continuamos con Magia y Esoterismo. Y bueno, ya regresamos completamente en vivo en este su programa de Magia y Esoterismo. En locución me presento, Mauricio Mendoza. Les doy la bienvenida a este espacio radiofónico y visual. Estamos transmitiendo en formato radial a través de la www.aradia.radio, su radio paranormal, y a través de nuestro canal de televisión. El día de hoy, el maestro Alexander está aquí con nosotros hablando sobre la Santa Muerte y bueno, la forma en cómo lo ha tomado México, la forma en cómo lo toma la Iglesia Católica. Y bueno, maestro Alexander, bienvenido nuevamente, muchas gracias. Y vamos con la segunda parte. Adelante, maestro Alexander, bienvenido. Un aspecto muy importante también en lo que es el culto a la Santa Muerte y que debe ser considerado es que muchas personas, y creo que esta también es una razón importante, muchas personas de fe cristiana o católica rechazan la creencia o el culto a la Santa Muerte es porque es considerada una entidad de marginados. Esta percepción de la Santa Muerte tiene diferentes razones que podemos analizar. Como dije hace un momento,
está la asociación con sectores vulnerables. La Santa Muerte es venerada por personas que se sienten marginadas o excluidas de la sociedad, como aquellos que viven en la pobreza, los inmigrantes, los delincuentes o las personas que trabajan en profesiones estigmatizadas. La Santa Muerte es una figura vista como una protectora que brinda seguridad y amparo a aquellos que se sienten vulnerables o desprotegidos. Y también el rechazo de la sociedad, ya que la Santa Muerte es a menudo rechazada por la sociedad en general, lo que puede contribuir a la percepción de que es una entidad de marginados. No olvidemos también el culto clandestino. En algunos casos el culto a la Santa Muerte se practica de manera clandestina o en secreto, lo que puede alimentar la percepción de que es una entidad marginal. Pero hay puntos importantes que debemos tomar en cuenta también y que se deben destacar, que es que la devoción a la Santa Muerte es diversa. No se limita a sectores marginados y personas de diferentes clases sociales y orígenes pueden venerarla. Hay que considerar también que la Santa Muerte es una figura compleja. La Santa Muerte es una figura multifacética que puede ser vista de diferentes maneras por diferentes personas. Ahora, habiendo mencionado todo lo anterior, vamos al tema de los brujos y de las brujas que trabajan con la Santa Muerte y que, por cierto, han dado resultados y demostrado resultados positivos. Y esto ha generado que este culto adquiera más devotos. Algunos puntos a considerar, ya que este es un tema bastante complejo y multifacético, del de los brujos y brujas, tenemos que tomar en cuenta la fe y la creencia. La fe y la creencia en la Santa Muerte puede tener un impacto significativo en la vida de las personas. Y los brujos y brujas pueden aprovechar esta energía para ayudar a sus clientes. También está la conexión con la muerte. La Santa Muerte es una figura asociada con la muerte y la transición, lo que puede ser especialmente relevante para personas que están pasando por momentos difíciles o que buscan cambiar su vida. La práctica ritual y la intención. Los brujos y brujas que trabajan con la Santa Muerte pueden utilizar rituales y prácticas específicas para enfocar la intención y la energía de sus clientes, lo que puede llevarte a un resultado positivo. Está, por otro lado, la importancia de la experiencia personal. La experiencia personal y subjetiva de los devotos y clientes es fundamental para entender la efectividad de los brujos y brujas que trabajan con la Santa Muerte. A todo esto también es importante destacar algunos detallitos como la efectividad no es garantía. La efectividad de los brujos y brujas que trabajan con la Santa Muerte no es garantía, y los resultados pueden variar dependiendo de la persona y la situación. La responsabilidad personal. Es muy importante que las personas asuman la responsabilidad de sus propias vidas y decisiones y no dependan exclusivamente de intervención de brujos y brujas o de la Santa Muerte. Usted es libre de sus actos, como también responsable de las consecuencias. Todo esto nos lleva a entender que la efectividad de un brujo o una bruja que trabaja con la Santa Muerte va atribuida a una combinación de factores que son, incluyendo la fe y la creencia, la conexión con la muerte, la práctica ritual y la intención, más la experiencia personal. Un punto muy importante, un detalle importante sobre el culto de la Santa Muerte es basado en una pregunta que se me hizo, el por qué a la Santa Muerte
sobre todo por parte de la Iglesia Católica o creyentes católicos, se le considera un demonio, mientras que dentro de sus creencias religiosas están los famosos salmos imprecatorios. Esto hay que explicarlo desglosándolo sección por sección para que lo podamos entender mejor. Empecemos con la Santa Muerte. La relación entre los creyentes católicos y la Santa Muerte es compleja y va a variar según la perspectiva individual. Y algunas de las razones por las que los creyentes católicos puedan considerar a la Santa Muerte como un demonio, tenemos que la Iglesia Católica no reconoce el culto. La Iglesia Católica no reconoce el culto a la Santa Muerte como una práctica válida o aceptable, y puede considerarla como una forma de idolatría y hasta de satanismo. También tenemos la asociación de la muerte y el mal. La Santa Muerte, creo que lo mencioné hace un rato, es una figura asociada con la muerte y el más allá, lo que puede llevar a algunos creyentes católicos a considerarla como una entidad maligna o demoníaca. También tenemos la influencia de la tradición católica. Ya sabemos que la tradición católica tiene una larga historia de lucha contra lo que considera prácticas paganas o satánicas, y algunos creyentes pueden ver a la Santa Muerte como una manifestación de esas prácticas. Ahora nos vamos a la paradoja de los salmos imprecatorios. Los salmos imprecatorios en la Biblia, ¿no?, son textos que contienen oraciones y maldiciones contra los enemigos de Dios y del pueblo de Israel. Tenemos la interpretación y el contexto. Los salmos imprecatorios pueden ser interpretados de diferentes maneras, y algunos creyentes católicos pueden verlos como una forma de expresar la justicia y la ira de Dios, mientras que otros pueden considerarlos problemáticos o difíciles de entender. Ahora bien, volviendo a la pregunta, nos damos cuenta de que tenemos una complejidad de creencias. La diversidad de creencias y prácticas religiosas son complejas y son tan extensas, y no todos los creyentes católicos comparten las mismas opiniones sobre la Santa Muerte o los salmos imprecatorios. También tenemos que tomar en cuenta la necesidad del diálogo y la comprensión. Es importante abordar estas cuestiones con diálogo y comprensión y evitar hacer generalizaciones o juicios simplistas sobre las creencias y prácticas de los demás. Resumiendo, como siempre, podemos decir: la Santa Muerte es considerada como un demonio por parte de algunos creyentes católicos debido a una combinación de factores, incluyendo el no reconocimiento del culto por parte de la Iglesia Católica, la asociación de la muerte y el mal y la influencia de la tradición católica. Ahora, vamos a hacer un pequeño viaje y nos vamos a América del Sur. Vamos a tomar en cuenta a San la Muerte y vamos a compararlo si, al igual que la Santa Muerte, tiene la misma percepción o visualización de la Iglesia Católica, si es similar o distinta. De salida les voy a decir que la Iglesia Católica no reconoce a San la Muerte como un santo oficial y su culto es considerado incompatible con la fe católica. Al igual que la Santa Muerte, San la Muerte es una figura sincretizada que combina elementos de creencias prehispánicas y catolicismo, pero su veneración no es aceptada por la Iglesia Católica. ¿Cuáles son sus similitudes con la Santa Muerte?
que no es reconocido por la Iglesia Católica. Ni San la Muerte ni la Santa Muerte son reconocidos por la Iglesia Católica como figuras válidas para venerar. Sus raíces sincréticas. Ambos cultos tienen raíces en el sincretismo religioso y combinan elementos de diferentes tradiciones. Y la devoción popular, ya que ambos tienen una devoción popular significativa, especialmente en regiones donde se ha desarrollado su culto, que guardan diferencias, sí, el origen y el significado. San la Muerte y la Santa Muerte tienen sus orígenes y significados distintos dentro de sus contextos culturales. Y también las prácticas y rituales, ya que las prácticas y rituales asociadas con cada figura pueden variar significativamente. Entonces, como se pueden dar cuenta, San la Muerte y la Santa Muerte no son los mismos, por si hay alguien todavía confundido. Comparten algunas similitudes en términos de no ser reconocidos por la Iglesia Católica y tener raíces sincréticas. Son figuras distintas con sus propias características y significados. Bien, ya aclarado este detalle, seguimos con la Santa Muerte, con la cual nos podemos dar cuenta, con todo lo que hemos podido ver, aprendido, leído o practicado, que esta es una entidad más relacionada a la brujería que a la filosofía católica. Existen puntos claves que debemos tomar en cuenta sobre esto, ya lo hemos dicho, raíces sincréticas. Sabemos que tiene raíces en creencias prehispánicas y sincretismo religioso, lo que la distancia de la fe o la filosofía católica. Las prácticas esotéricas. La veneración de la Santa Muerte a menudo implica prácticas esotéricas y rituales que no son compatibles con la doctrina católica. La asociación con la muerte del más allá, que ya lo hemos dicho. La Santa Muerte se asocia con la muerte y el más allá, lo que puede ser visto como incompatible con la enseñanza católica sobre la vida después de la muerte. Ahora, ya terminando el programa, hagamos una resumida comparación de la Iglesia Católica y la Santa Muerte. Es el no reconocimiento. Ya sabemos, la Iglesia no reconoce a la Santa Muerte como entidad válida para venerar. Y también las advertencias. La Iglesia Católica ha advertido a los fieles sobre los peligros de venerar a la Santa Muerte, considerándola incompatible con la fe católica. La Santa Muerte en sí es una entidad que se relaciona más con la brujería y las prácticas esotéricas que con la filosofía católica. Y es esto lo que causa la distancia de esta doctrina o de este culto, o que causa ese rechazo de la Iglesia Católica a la Santa. Un ejemplo antes de cerrar del por qué los rituales de la Santa Muerte son considerados incompatibles con el catolicismo. Es tan sencillo como el uso de velas negras y de oraciones inversas en honor a la Santa Muerte. Características de un ritual serían el uso de símbolos y objetos. Las velas negras que ya mencioné y otros objetos pueden ser vistos como una forma de invocar a la muerte o a fuerzas oscuras. Las oraciones inversas, que pueden ser vistas como una forma de maldecir o pedir mal a alguien, lo que va en contra de la enseñanza católica de amar a los demás y perdonar. También está la intención y el propósito. La intención y el propósito del ritual pueden ser vistos como incompatibles con la fe católica, especialmente si se busca hacer daño a otros o invocar fuerzas malignas. Aunque también es importante destacar la diversidad de prácticas. Las prácticas y rituales pueden variar ampliamente dependiendo de la tradición y la cultura. La intención y el contexto. La intención y el contexto en el que se realiza un ritual pueden ser fundamentales para entender su significado y propósito. Y ya, para cerrar, entonces resumimos. Respecto a los rituales,
el uso de velas negras y oraciones inversas en honor a la Santa Muerte pueden ser vistos como un ritual incompatible con el catolicismo debido a su asociación con la muerte y el más allá, y la posible intención de hacer daño a otros. Y con esto me despido. Sé que ha sido bastante corto el programa, hay mucho más que hablar, pueden interrogar en el grupo de WhatsApp, hay mucho más que hablar sobre este tema, la verdad, pero espero que lo poco que he compartido con ustedes les ayude a entender mucho más este tema, el porqué del rechazo de la Iglesia Católica a la Santísima y también el porqué ha ganado muchos devotos también, ¿por qué no? Me despido, doy las gracias y será hasta el próximo sábado. Agradecemos enormemente al maestro Alexander que estuvo exponiendo este tema. Tenemos saluditos. Nicolás Alcaraz dice muy buena noche, saludos. Valeria Vega Alier dice, en la Ciudad de México hay una gran población que cree en la Santa Muerte. Sí, así es. Rebeca García dice, muy interesante, muchas gracias, maestro Alexander. Miel López García dice, muchas gracias, maestro. Es muy interesante, comenta Miel López García. A todos ellos y ellas, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este capítulo más de Magia y Esoterismo. Recuerde que el maestro Alexander tiene un grupo de WhatsApp al cual ustedes pueden integrarse para poder disfrutar de este y otros grandes temas. A nombre de Mauricio Mendoza, a nombre del maestro Alexander, muchas gracias. Esto fue Magia y Esoterismo. Sigan la señal de Grupo Medios Mendoza, sigan la señal de radio de Aradia Radio, su radio paranormal. Muchas gracias y hasta la próxima. Vámonos. Gracias por estar en su programa Magia y Esoterismo. Los esperamos en la siguiente emisión.